Tras haber presentado en la lección anterior el pensamiento métrico y el sentido de la medida, dedicamos esta lección a mostrar cuáles son las cuestiones clave del aprendizaje en este ámbito. Comenzamos presentando 3 habilidades fundamentales durante el aprendizaje de las magnitudes: la conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. También destacamos la importancia de desarrollar la noción de unidad de medida y los distintos procedimientos para obtener la medida de un objeto. En particular, mostramos qué estadios sigue el aprendizaje de estas habilidades durante la etapa primaria. Finalizamos aportando una lista de expectativas de aprendizaje organizadas por grados, de forma que se plasme la evolución de las características del aprendizaje de la medida en la educación básica primaria. El aprendizaje de las magnitudes y su medida se desarrolla a lo largo de toda la educación básica primaria y secundaria. Durante este largo proceso se desarrollan habilidades complejas que se apoyan en un conjunto de propiedades de las magnitudes. Enunciamos a continuación las habilidades que permiten describir la evolución en el aprendizaje de la medida. Estas habilidades están vinculadas en particular a las magnitudes geométricas, longitud, superficie, capacidad y volumen, en las que profundizaremos en las lecciones siguientes. Los escolares han de desarrollar la idea de conservación de la cantidad, es decir, han de aprender que la cantidad de magnitud no cambia cuando se modifica el objeto mediante transformaciones que afectan a otras características del mismo, pero que son independientes de la magnitud medida. Por ejemplo, aunque el objeto cambie de posición, hay algo que permanece constante. Ese algo es aquella magnitud con respecto a la cual el escolar percibe la conservación de la magnitud. Por ejemplo, si el escolar dispone de una bola de plastilina y le hace cambios en su forma, debe saber que, no habiendo retirado ni añadido nada de plastilina, la cantidad de este material sigue siendo la misma. El escolar se encuentra entonces en condiciones de avanzar hacia la idea de conservación de la masa respecto de los cambios de forma. Esta habilidad está relacionada con la reversibilidad, es decir, el reconocimiento de que algunos cambios son reversibles y que mediante la acción adecuada se puede volver a la situación inicial. Los escolares han de aprender la transitividad, es decir, han de poner en juego la propiedad de que, si un objeto es mayor que otro y este es mayor que un tercero, entonces el primero es mayor que el tercero. La comparación de cantidades de magnitud es un proceso importante en el desarrollo de la noción de medida. Se desarrolla a través de distintos estadios. En un primer momento, los escolares realizan comparaciones puramente perceptivas, sin recurrir a ninguna medida común ni a ningún otro procedimiento. Por ejemplo, si se pregunta a un escolar cuál de los 2 trozos de cuerda que tiene ante sí es más largo, señalará uno de ellos según la impresión que ha obtenido a través de la vista. En el estadio siguiente, manipulará los objetos antes de responder. Por ejemplo, trasladará las 2 cuerdas poniéndolas una junto a la otra. El siguiente estadio consistirá en servirse de lo que se denomina término medio, es decir, un referente que hace de intermediario entre las 2 medidas. Por ejemplo, el escolar se sirve de sus manos para trasladar la longitud de una de las cuerdas a la otra. Finalmente, se pone de manifiesto la transitividad, es decir, se utiliza un término medio, llamémosle B, en razonamientos deductivos del tipo siguiente. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Estas acciones suponen un avance importante hacia la construcción de la idea de unidad de medida, aunque el término medio B todavía no se está usando como referente común e independiente.
Los escolares han de desarrollar la idea de composición aditiva. Al igual que es necesario conocer qué transformaciones de los objetos dejan invariante la cantidad de magnitud, también es necesario aprender a realizar transformaciones de los objetos que faciliten el cálculo de la cantidad de magnitud. Es el caso de la partición de un objeto en trozos, de modo que la suma de los trozos proporciona la cantidad de magnitud total. Por ejemplo, el escolar ha de aprender a realizar particiones de una superficie para poder calcular el área de forma sencilla, o ha de aprender a calcular la capacidad de un objeto mediante trasvase de líquidos entre recipientes de formas diversas. Los escolares han de desarrollar la noción de unidad de medida. En un primer momento, el escolar ignora esta idea y, como hemos señalado anteriormente, establece comparaciones entre cantidades de magnitud de forma puramente perceptiva. En el estadio siguiente, el escolar es capaz de usar un objeto como referente para la medida, pero este objeto suele estar directamente relacionado con lo que se desea medir, tanto en forma como en tamaño. A continuación, el escolar empieza a usar el objeto referente para medir distintas cosas, pero aún no percibe que las unidades han de tener todas el mismo tamaño. Esta idea evoluciona hasta el momento en el que el objeto de referencia pierde toda relación con el objeto a medir. En ese estadio se van conformando una serie de unidades que siempre se utilizan para una determinada magnitud, constituyendo un sistema de unidades en esa magnitud. Por último, la unidad se desliga totalmente del objeto considerado y se reconoce como válida para medir esa magnitud en todos los objetos posibles, independientemente de su forma o tamaño. En ese momento, los escolares perciben la necesidad de utilizar unidades de medida estandarizadas que favorecen la comunicación.